por un tema de desconocimiento, también puede ser un tema de la excesiva carga que tienen los fiscales, pero no se hace uso de la entrevista. Y esto ha llevado a cierto marco de impunidad. Los hechos que son objeto de investigación muchas veces quedan impunes. Pero quedan impunes bajo responsabilidad del operador jurídico, en este caso es el fiscal, y incluso la autoridad policial. No hay una buena investigación, una aplicación criminalística o una investigación o un caso concreto. Entonces, esta omisión ha conllevado a que en muchos casos, reitero, dejen de ser objeto de una sanción. Y eso obviamente conlleva un malestar de la sociedad, de la población, del denunciante, en el sentido de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no se sanciona? Las cosas están claras, porque a veces existe un problema, ¿no? Una cosa es la verdad real y otra es la verdad legal. O sea, puede haber ocurrido un hecho, pero legalmente no se puede sancionar. Bajo las reglas de un proceso penal que se rige por el principio de inocencia, hay que elevar esa presunción de inocencia, y la presunción de inocencia se eleva constituyente del caso. Y si lo hacemos, si se quiere, de manera parcial, también pues, hay un problema porque hay un derecho fundamental que tiene el imputado que se llama el enturbio. Ante la duda del estándar probatorio que nos exigen es de certeza y no lo podemos conseguir, por lo tanto hay una duda y se tiene que emitir una sentencia de procedimiento. Es decir, un caso puede haber existido, puede haber ocurrido, pero al no ser acreditado no se puede obtener una sentencia condenatoria, por lo tanto la impunidad opera ahí. Y ese es un problema. Ese es un problema porque, como reitero, la sensación que tiene la sociedad de que ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sí se ha hecho ocurrir? ¿Por qué no se sanciona? Obviamente hay una omisión por parte, en este caso, del operador jurídico, que es el fiscal o la autoridad policial, básicamente por desconocimiento del tema de la criminalística. Hay casos aquí que muchas veces se archivan por un tema de duda, pero creo que debería ser un poco más de esfuerzo respecto a las diligencias que se deberían hacer para evitar que esto quede sin una sanción. El mayor problema que tiene el sistema procesal penal actual es que la gente no puede tolerar la impunidad respecto a un hecho que ocurre. El problema de la desigualdad legal muchas veces hace que estos hechos no se solucionen. Y esto no tiene justificación, porque si uno revisa la norma, existe libertad probatoria. El derecho penal no es como el derecho civil. En el derecho penal existe la posibilidad de actuar cualquier elemento de prueba, si se quiere, a ti. No necesariamente tiene que estar regulado en el Código Procesal Penal. El Código Procesal muchas veces establece lo que es los documentos, lo que es los testigos, lo que es algunas pericias, las ejecuciones de incautación, etc. Pero muchas veces se recurre solamente a esto. Y ustedes vayan a un juicio oral, si llegan a un juicio oral, ¿qué es lo que se actúa pues, en un proceso penal? Dan testigos, se realizan documentos, uno que otro pedido. De eso no se pasa. No hay más. No hay más. Entonces, creo que hay un tema de omisión de parte del operador, en este caso, al que tiene la carga de la prueba, que es el fiscal, de no actuar, de no incorporar, de no presentar y ser admitido y luego actuar en sede de juzgamiento de las pruebas. Creo que ahí va el problema, y hay un divorcio muchas veces de la autoridad policial y la autoridad fiscal respecto a este aspecto. Y eso ha conllevado que se deje de ver este aspecto, que es la libertad probatoria, el sistema procesal penal, en algún artículo lo vamos a ver, que permite pues, que se pueda incorporar cualquier elemento de comisión sin las restricciones que tiene en materia civil. Se puede hacer lo que sea. Se puede hacer lo que sea. Hay un tema de libertad probatoria. Yo puedo, por ejemplo, decir cómo, qué tipo de material es el que está, parece una madera, ¿no? Que es en esas. Puedo dar una pericia para que vea qué tipo de material es. Si hay una mancha que está ahí, me puede decir si es sangre. Si el perno que aparece ahí es de metal. O sea, yo puedo hacer ahí un tema de libertad probatoria. Y eso se aplica obviamente en casos difíciles. Hay casos difíciles, porque hay casos sencillos. El tema de probando, o sea, el objeto de prueba respecto a determinado delito es muy sencillo, porque hay casos que son muy sencillos. No requiere mayor pues, actividad probatoria, porque el tema probando es muy sencillo. Por ejemplo, en un tema de lo que es común, un peligro común, conducción en estado de ebriedad, superando el 0.5 de contenido de alcohólico en la sangre, un vehículo. ¿Qué cosa tengo que probar ahí? El pasaje típico, el acta de intervención, la declaración del efectivo policial. ¿Qué más? Nada. Eso es todo. Pero hay casos sí, casos violentos, donde sí
implican algunas pericias bastante técnicas. Y ahí tiene que ver el tema de libertad probatoria, la creatividad que tenga pues, el operador jurídico, el fiscal, la policía, que puedan verificar algunos supuestos. Y eso, este es el objeto de esta ponencia, ¿no? El caso que los hemos traído hoy, ahí se han hecho algunas pericias muy interesantes que yo personalmente no las había visto antes, se ha innovado en ese aspecto y se ha obtenido una certeza con. Porque la idea es esa, no que un hecho no quede impune. Ahí he visto varios casos aquí en la ciudad de Tacna que básicamente homicidios, estos temas de robo que han quedado impunes porque no se ha hecho una adecuada actividad probatoria. No se ha aplicado la criminalística de los asesinos. Y ese es un problema, porque reitero, el problema que se viene es la impunidad. La sensación que la sociedad tiene es que, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se sanciona? Está claro, pero no se trabaja eso. Y otro de los problemas es que también no se hace uso de la prueba inicial. Todos nosotros vemos como prueba directa, no la prueba inicial, y es más, son muy pocas las sentencias donde se hace uso de la prueba inicial. ¿Por qué? Porque es compleja su fundamentación. La prueba inicial requiere una especial motivación. Hasta ahora, por ejemplo, ya por lo menos algunos cosas que hemos estado dando, ya se tiene más bien claro cómo se ofrece la prueba inicial en un requerimiento de acusación. Porque si nosotros partimos del hecho de que la prueba inicial es un método probatorio o es un sistema de valoración de prueba, y lo es un sistema de valoración de prueba porque tiene que ser actuado para que el juez pueda valorar y obviamente verificar ese supuesto, ¿cómo se puede obtener, cómo se puede ofrecer algo que todavía no ha sido actuado en un requerimiento de acusación? Este es el problema, pero ya pues eso se tiene que hacer, o sea, ese análisis de actividad probatoria tiene que trasladarse ex ante. Por ejemplo, en una prisión preventiva, si yo ofrezco un soporte probatorio a nivel de provincia, se tiene que hacer esa inferencia. Hecho, inferencia, hecho inferido. Esa es la prueba inicial. Mucho se confunde, por ejemplo, lo que es el indicio con la prueba inicial. El indicio no es una prueba inicial. El indicio per se no prueba nada, absolutamente nada. Tiene que haber una inferencia y luego de la inferencia se verifica un hecho inferido y eso sí es la prueba inicial. Entonces, ese ejercicio que debería hacer, no se hace, porque requiere una motivación especial y motivar indicios contingentes, plurales, se exige obviamente pues, un análisis que va a tomar mucho tiempo y no se hace. Y el no hacer eso, pues conlleva la impunidad. Eso hay que decirlo, no hay mucho trabajo sobre este aspecto a nivel de conocimientos fiscales o a nivel de conocimientos judiciales. No todo es prueba directa. Por ejemplo, el dolo, colegas. El dolo no se puede acreditar con prueba directa. Yo qué sabré, pues, ¿qué está pensando el colega? ¿Cómo yo voy a saber que él quiso hacer lo que hizo? Tengo que inferir de otros actos y esa conducta ha sido dolosa. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ese análisis tiene que hacerse en una sentencia, pero yo en el caso porque, reitero, es un tema de mayor motivación. Pero vayamos al siguiente. Ya, el primer elemento, un aspecto general que tenemos que tener en cuenta, es que por mandato constitucional y el Código Procesal Penal, está aprobado por el Decreto Ejecutivo 957, la carga de la prueba la tiene el Ministerio. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona también que está hoy investigado, que está sometido a un proceso penal, no tiene que probar absolutamente nada. El que tiene el soporte probatorio es el Ministerio Público. Y eso está en el artículo 4.2 del título preliminar del Código Procesal Penal. Si esto es así, si el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, o sea, a mí me corresponde probar, o sea, una persona que está sujeta a un proceso penal no tiene que probar absolutamente nada. Ese fiscal se le debe dar las herramientas para que pueda precisamente enervar la presunción de inocencia. Porque la presunción de inocencia es el soporte que tiene un sistema acusatorio, a diferencia de un sistema inquisitivo que tenía como soporte la presunción de culpabilidad, ¿no? Si yo, como fiscal, tengo la carga de la prueba, tengo que enervar esa presunción de inocencia para que se emita una sentencia condenatoria. Así de sencillo. Si ese fiscal no enerva esa presunción de inocencia, absolución. Si ese fiscal enerva
medianamente esa presunción de inocencia en el prorrego. Y en ambos casos hay una sentencia absolutoria. Esos son estándares probatorios, colegas. Lo que se requiere para la emisión de una sentencia condenatoria es certeza positiva, porque también hay certeza negativa. La certeza negativa es conseguir que no se afecta absolutamente nada, no se conseguir. He tenido un caso, les comento, en el que el soporte de la prueba inicial es un homicidio, es un robo agravado con consecuencia de muerte. Los estándares probatorios, tanto más sea en la exigencia punitiva, es decir, si yo estoy exigiendo cadena perpetua, tanto más deben ser exigentes. En este caso, hay indicios de que vinculan a personas con ese hecho delictivo, pero entendemos que los jueces no quieren emitir una sentencia condenatoria porque la exigencia debería ser a nivel de certeza positiva. No debería haber absolutamente ningún tipo de duda. Entonces, ese es un problema. Ya con una sentencia que tenemos, creo que esta, ya se ha declarado la nulidad 3 veces esa sentencia. Se absuelve, se impugna, se absuelve, se impugna y estamos en el tercer juicio. Pero, ¿por qué los jueces no quieren emitir la sentencia o ratifican o confirman la sentencia? Si no, más bien están diciendo que sea una... Es un tema de estándares probatorios. Es muy complejo también manejar esos parámetros. Otro soporte es el tema de la libertad probatoria. Y ahí tienen ustedes la base normativa, el 157.2 del Código Procesal Penal. Dice, ¿no?, que en materia penal no hay pues una exigencia o los parámetros que tienen en materia probatoria civil. En materia procesal penal podemos hacer cualquier aporte probatorio. No tengo inconveniente. Imagínense pues cualquier aporte probatorio. ¿Qué podría decir, por ejemplo? A ver, yo creo que sí se puede. Ese cuadro que está ahí, bueno, no sé si fuese original, verificar mediante una pericia quién ha podido ser el promotor. Eso sí se podría hacer. Cualquiera, hay pericias físicas, lo que ustedes imaginen. Eso ya depende de la imaginación del operador jurídico titular de la carga de la prueba. Lo que pasa es que no hacemos mayor esfuerzo y no se consigue pues, incorporar esos medios de prueba. Pero de que se puede hacer, y ahí está la base legal, la base normativa está, pues, hay libertad probatoria. No hay ningún problema en que ustedes puedan postular un medio de prueba que de repente hasta, entre comillas, podría ser descambiado. Sí se puede hacer. Ahora, por ejemplo, a nivel del pericias, a nivel de criminalística, no solamente existe el sede policial, acá existe una oficina de criminalística, y ellos han avanzado mucho. También existe lo que se llama la división de criminalística del departamento de la división médico legal, esto es en Lima. Ellos se hacen una especie de policía, ¿no? Hacen unas pericias que antes no hacían. Incluso, colegas, yo les comento, el tema de la criminalística ha ayudado bastante a esclarecer ciertos casos. Obviamente los delincuentes actualmente se cuidan, pero nosotros teníamos un caso en los que anteriormente era inviable, colegas, que se pueda determinar a quién correspondía una huella que se encontraba en un documento. Era inviable, colegas. Estamos hablando de hace 6, 7, 8 años. Entonces, ¿qué hacían los delincuentes? No tenían ningún problema en poner una huella porque ellos sabían que inicialmente era inviable identificar a quién le correspondía esa huella y actuaban impunemente porque ellos sabían que era imposible. Pero hace 4 o 5 años ha aparecido lo que se llama el sistema AFIS. Es decir, el sistema AFIS permite, ante una huella, someterla a un cotejo en la base de datos del RENIE e inmediatamente sale a quien le corresponde. Con eso se esclarecen muchos hechos. ¿Qué están haciendo ahora los delincuentes? Buscan a una persona que no está en el sistema AFIS y le tapan su huella. Si no está, cuando le des y hay una sobreposición de huellas y no se puede establecer. Pero eso también es un indicio de conocimiento de la investigación. Pero eso hay que ver, o sea, si se dan cuenta cómo ayuda la criminalística. Antes había casos que eran de imposible acreditación, porque no había científicamente la forma de hacerlo, pero se hacía, no se podía hacer, ¿no? En ese caso que les comento la huella, es un trabajador que era de salud, jamás imaginaron pues que después o expos iba a ser un tema de acreditación a nivel de la huella, pero luego con el sistema AFIS se hizo, ¿no? Pero bueno, ahora, otro aspecto importante es la estrategia de investigación. El problema mayor que ha habido es que muchos operadores jurídicos, ya no sé fiscales,
nunca coordinan con la autoridad policial. O sea, yo entiendo que si un fiscal hace una investigación científica, lo mínimo que tiene que hacer es coordinar con los peritos de la Policía Nacional o del Ministerio Público. El fiscal tendrá un conocimiento jurídico, el fiscal podrá hacer una estrategia de investigación, pero ¿quién hace pues los peritos? ¿Quién lo va a orientar? Y eso es normativo, colegas, ¿eh? Eso es normativo. Miren ustedes lo que dice la norma. La Policía Nacional brinda sus recomendaciones a total efecto. Yo no tengo por qué sentirme bien, ¿no? Porque sentirme incómodo cuando un efectivo policial me dice, oiga, ¿sabe qué, señor fiscal? Hagamos esta pericia. Y eso es lo correcto, porque es un tema dual. El enfrentamiento a la delincuencia, las investigaciones que se hagan, siempre son duales. Hay un control jurídico por una parte, pero hay un control científico por parte de los peritos. Yo, por ejemplo, en el caso que lo vamos a plantear, yo me reuní con los peritos y digo, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. ¿Cómo puedo probar esto? Necesito esto. Ah, hagamos esto, y se hizo. No nos guiemos siempre porque en el Código Procesal Penal establecen ciertos medios de prueba típicos, los testimonios, los documentos, no. Ahí vamos a ver más allá. Seamos pues creativos. Por eso es que libertad probatoria. Entonces, esa estrategia de investigación tiene que tener un soporte de coordinación. Yo no puedo pues hacer una investigación si no tengo una coordinación de lo que puedo hacer. Ojo, colegas. En este sistema, nosotros tenemos un paladar, tenemos un límite. O sea, no porque puede haber un caso. Por ejemplo, un hecho que ha ocurrido hace 10 años. Obviamente, pues hay una agresión sexual. Pero tenemos un límite. No se puede acreditar pues, ciertos supuestos. Y hay un instructivo incluso del Ministerio Público. Si ya no se puede incorporar medios de prueba, se tiene que archivar. Pues, pero también tenemos límites. O sea, no porque yo quiera ser un investigador estoy, entre comillas, luchando contra la impunidad y voy a pues, forzar las cosas. Ahora, otra cosa, el Ministerio Público, colegas, no les enseñamos esa idea, ¿dónde sale? El Ministerio Público no lucha contra la corrupción. El sistema la lucha de la corrupción es un sistema de política de Estado, de política criminal. Tiene varias aristas. La lucha contra la corrupción está pues, en la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, están las universidades, están las facultades de Derecho. Desde ahí pues, se empieza la lucha contra la corrupción. ¿Por qué hay corrupción, colegas? Porque hay una mala formación en las universidades. Y eso incluso lleva todavía a un tema del sistema educativo, secundario, primario. Es un tema familiar, de valores. Ahí está el problema. O sea, por ejemplo, yo conversaba con un juez y me dice, ¿qué quieres? O sea, a mí me dicen justicia, pero si me traes un caso donde no hay ningún soporte, ¿qué justicia voy a hacer? Si el problema es ex ante. Lo que hace el fiscal, colegas, no es luchar contra la corrupción, es luchar contra la impunidad, que es otra cosa. A mí, como fiscal, me da un caso en concreto. ¿Cuál es mi objetivo? Si es que el caso tiene una causa probable de un soporte probatorio, no voy a dar una sentencia condenatoria. Yo no estoy luchando contra la corrupción, yo no voy a cambiar el sistema. Lo que yo sí puedo hacer es que en ese caso que se me ha asignado, evitar, si tiene un soporte probatorio, que quede impune. Eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo escucho, ¿por qué no luchan contra la corrupción? Esa no es mi función, porque yo no sé, porque incluso tiene que ver un tema de legislación. ¿Quién hace la legislación? Nosotros tenemos un parámetro normativo. Sobre ese aspecto no podemos. Nosotros no podemos, no somos legisladores. Ese es un tema muy discutible. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado en la casación de Moquegua sobre prisión preventiva, la Corte Suprema ha agregado 2 requisitos más. Ya no son los graves y fundados elementos, la prognosis de pena, el periodo de fuga o estipulación. Ahora también tiene que ver el tema de la proporcionalidad y la duración del plazo. Oiga, la Corte Suprema no tiene ninguna facultad legislativa. Primero, y dos, el tema del principio proporcional ya está regulado. Revisen el artículo 7 del título 1 del Código Procesal Penal, y no solamente para la prisión preventiva, sino para cualquier medida cautelar, ya sea real o personal. Y el tema del plazo también está fijado. Entonces, ¿qué nuevos requisitos se establecen? No confundamos. Lo que ha hecho la casación de Moquegua, colegas, es establecer un orden de una audiencia. Y el nuevo acuerdo que ha hecho es establecer que esas sesiones de audiencia no sean pues, como un juicio oral. Entonces muchos se confunden, ¿no? Se confunden y se da ideas que no son pues así, ¿no? Reitero, la Corte Suprema, nadie tiene facultad, solamente el Poder Legislativo, pues si fuera cuando se delegada el Poder Ejecutivo, pero no se puede hacer eso. Si mencionar, yo veo a algunos colegas que mencionan, no, perdón, perdón. Y como les decía, tiene que haber una actuación conjunta entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.
Y eso también tiene su base normativa, colegas. Miren ustedes, para que quede claro, porque creo que veo muchos estudiantes aquí. Nuestro sistema es un sistema romano-germánico. Nuestro sistema es codificado. Nuestra principal fuente del derecho es la ley. Todo está en códigos, pues, colegas. Entonces, cuando yo tengo una duda, ¿dónde tengo que recurrir? Al código. Que las fuentes del derecho, la principal fuente del derecho sea la ley, luego la doctrina, la jurisprudencia, también la jurisprudencia hablar, porque el tema son los precedentes vinculantes, los principios generales del derecho es otra cosa, ¿no? Pero la principal fuente es la ley. Todo está en la ley, colegas. Y la ley está pues, en códigos, está en normas, está codificada. Entonces, nadie está inventando la pólvora aquí. Entonces, yo tengo alguna duda, lo pongo a resolver, ¿dónde tengo que recurrir? A la ley. No está claro, a la doctrina. No está todavía claro, a la jurisprudencia, presentes vinculantes, estos son cosas penales que son básicamente orientadores, porque uno se puede desprender de ellos. O si no, yo no tengo a los principios generales del derecho. Entonces, tengan claro eso, colega. La principal fuente del derecho del Perú es la ley. Está codificado, código penal, código civil, código tributario, derecho aduanero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que estamos hablando aquí tiene un soporte normativo. Esta actuación conjunta entre la PNP y el Ministerio Público, 65.1. Mira lo que dice, deben actuar en forma conjunta y coordinada. Otro, por ejemplo, supuesto que hay una tergiversación, es que en materia de investigación de delitos, el fiscal es una especie de jefe de policía. Eso no es, pues, orgánicamente, yo no soy policía. Lo que yo hago más bien, por mandato constitucional, el 159.5, es que yo tengo la dirección de una investigación de un delito y la policía está subordinada al Ministerio Público en lo que a investigación de delitos se refiere. Eso es. O sea, yo no sé de qué, pero cuando se trata de investigar un delito, yo tengo pues, que guiar esa investigación, porque se supone que yo estudio derecho y conozco el tema jurídico. De eso se trata. Y el otro señor, el policía, tiene una preparación básicamente científica de investigación. Juntamos eso y se hace un buen trabajo. No tengo porque este señor soy más, yo soy menos. O sea, al final, yo veo que el problema deriva muchas veces en un desconocimiento y en una especie de orgullo que tiene algunas personas. Un policía mayor, por ejemplo, que ya tiene un grado de superior, o va a venir un joven a decirme lo que tengo que hacer, o viceversa. ¿No? Yo soy fiscal, como un policía me indica, no, pues señor, la idea es hacer de manera conjunta las cosas y se hace bien. Al final, el tema de la impunidad, hay que luchar contra eso. La siguiente. El tema de la criminología no tiene absolutamente nada que ver con la criminalística. El tema de la criminología es básicamente pues, un estudio, la ciencia que estudia pues, el delito, por qué delinque la persona, por qué la incidencia delictiva, etc. Ese es un tema que estudias. Lombroso, que bueno, que desde esa época, ¿no? Los delincuentes, por qué delinquen, la paría, etc. ¿No? Pero el tema de la criminalística es aquella investigación, es aquella ciencia que científicamente nos ayuda a esclarecer un hecho y a vincular a determinadas personas con ese hecho. Ese es el que en concreto. Ahora, hablando de hechos, un error muy grande, colegas, y también, quiero compartir con ustedes eso, es que en materia penal, los fiscales, la policía, investigamos hechos, colegas. Nosotros no investigamos delitos. Nosotros no investigamos. Y también hay un instructivo de la Fiscalía de la Nación, donde dice hecho, por ejemplo, antes los abogados, no sé, a veces denuncian pues 10, 15 delitos, pero el hecho es único. Voy a tomar un estado con él. Entonces, lo que hace el Ministerio Público es investigar hechos, colega. Un hecho en concreto, por ejemplo, no sé, pues, en este momento hay un accidente de tránsito acá entre San Martín, acá a la vuelta. Yo voy a investigar ese accidente de tránsito, que un vehículo ha atropellado a una persona. Eso es el hecho. Que pueda ese hecho subsumirse en un tipo penal, no sé, pues, lesiones culposas graves, si hay un tema de muerte de homicidio culposo, o de tipo se va, fuga de accidente de tránsito, es otra cosa. Pero ese hecho es lo que yo voy a investigar. ¿Y cómo se investiga? Pues con ese aporte probatorio. Entonces, o sea, yo veo
está investigando el delito. Yo no investigo delitos, colega, yo investigo hechos. Por ejemplo, en este caso, un caso sonado del señor Jiménez. ¿Están investigando delitos? No, están investigando hechos. Creo que hay una imputación que el señor ha recibido 300.000 soles. Eso es lo que es objeto de investigación. Yo no investigo delitos. No tendría por qué hacerlo. Quien tenga que hacer un juicio de tipicidad o un juicio de resolución es otra cosa. Pero a veces yo veo que, no sé, pues, los abogados, 10, 15 delitos, no se trata de denunciar más delitos. En todo caso, se trataría de denunciar más hechos. Porque incluso el Ministerio Público tiene la obligación de que ante un hecho denunciado, yo podría calificar ese hecho jurídicamente de manera distinta. Y esa es mi obligación. Pero decir que estoy investigando delitos no es totalmente erróneo. Y eso es normativo, ¿verdad? También está normal. Se investiga hechos, no se investiga delitos. A ver, vamos a lo siguiente. Acá hay un error muy grande, ¿no? Hay una confusión entre lo que es un indicio, una evidencia y una prueba. No sé, ustedes habrán escuchado. Y se utiliza muchas veces como sinónimos, esto pues es totalmente antagónico, no tiene nada que ver. Incluso acá habría que agregarle lo que es la prueba inicial. Prueba indirecta, prueba directa. Prueba inicial si ustedes quieren prueba indirecta. ¿Qué cosa es un indicio, colega? ¿Y cuál sería la diferencia con una evidencia? El indicio genera, pues, la base de la prueba inicial. Pero el indicio no tiene nada que ver con la evidencia. No sé si ustedes han visto algunos requerimientos de acusación. A veces se ofrece como evidencia cuestiones que no tienen nada que ver, no tienen la condición de tal. Por ejemplo, la evidencia es una prueba. A ver, yo les pongo un ejemplo. Lo que ha estado comentando el doctor Cueto sobre el tema de, bueno, agresiones sexuales, ¿no? Usualmente ya, pongamos en un escenario, en una escena de un delito, digamos una habitación de un hotel donde habían agredido sexualmente a una menor de edad. Hay un papel con esperma o hay manchas de sangre. Ese espermatozoide, perdón, ese condón o esa con esperma, eso es prueba. No, y se confunde por colegas, o sea, ahora, es que esto una cosa es el objeto, el instrumento, las consecuencias, la ganancia del delito, no vamos a ver esto. Pero la evidencia, como dice, es un elemento que permite establecer, es algo tangible. Eso es una evidencia, pero se convertirá en prueba, colegas, cuando vaya un perito y elabore una pericia. La evidencia no es una prueba. Lo que es la prueba es lo que de ello deriva. Yo, por ejemplo, recojo una huella de un lugar. ¿Cuál es la prueba? Será la pericia dactiloscópica. Pero esa huella, esa mancha de sangre, no sé, pues preservativo con esperma, esa truza hablando básicamente con lo que ha tocado el doctor Cueto, con manchas de sangre, que se le haga el tema de homologación, eso no es prueba, colega. La prueba es lo que de ella deriva. O sea, es decir, cuando ese indicio es sometido a una pericia, a una verificación por una persona especializada que tiene conocimientos técnicos, eso es una prueba. Será una prueba pericial. El indicio básicamente es todo elemento perceptible. Por ejemplo, no sé, pues yo entro a este ambiente, hay un olor a gasolina, hoy sabes que alguien ha hecho algo, eso estoy ingiriendo. Entonces, cuando yo hago esa inferencia y concluyo un hecho inferido, si hay un olor a gasolina, entonces, ¿cuál sería la inferencia? Las reglas de la lógica es que alguien ha echado. ¿Cuál sería el hecho inferido? Que alguien ha echado gasolina en este lugar. Esa es la prueba indirecta. ¿Y cuál es la prueba indirecta? Que alguien ha echado. ¿Cuál de nosotros será? Bueno, es otra cosa, habría que estar descartando. Pero no confundamos estos problemas. No confundamos. Ahora, en un requerimiento de acusación, por ejemplo, a veces se ofrece como medio de prueba la evidencia. Pero la evidencia tiene que ser objeto de cadena de custodia y si vaya a ser un almacén de bienes incautados. Eso se tiene que hacer. No se puede tergiversar, ¿no? No es el objeto ahondar en estos temas porque básicamente queremos la siguiente, por favor.
queremos ver un hecho en concreto. Bueno, vayamos con eso. Vamos a la siguiente. Creo que no nos va a alcanzar tiempo. Yo quería plantearles así, ya está. Bueno, hoy hay un montón de pericias. Vamos. Esta es una fotografía, por ejemplo, de lo que hace el Departamento de Medicina Legal, perdón, la oficina de criminalista que tenemos aquí en la ciudad de Tacna. En la ciudad de Tacna, colega, antes se hacían muy pocas pericias. Actualmente, la división de criminalística hace casi todo. Casi todo. Ahí les he puesto una foto, lamentablemente no se ve muy bien, pero hay bastantes pericias que hace la oficina de criminalística. Por ejemplo, que está haciendo, tiene un laboratorio de criminalística, hace el tema de balística forense, hace también el tema de cuestiones de grafotecnia, identificación biométrica, el lápiz, pero ahora hay un área muy importante que es el de ingeniería forense. Ingeniería forense. Hay unos peritos que son asimilados a la Policía Nacional del Perú, químicos, ingenieros, arquitectos, y están haciendo unas pericias interesantes, ¿no? Lo que pasa es que, como dijo el doctor, no se les pide. ¿Y quién debe pedir? El Ministerio Público. A ver, vamos. Ya, este es el caso que yo quería plantear. Vamos a hacer las 8 de la noche. ¿Qué pasa? Este es un caso real, colegas. Este es un tema de homicidio. Un homicidio. Hasta eso es discutible. Ustedes saben que en el Perú mataron a una mujer, bueno, por su condición dental, es feminicidio, ¿no? Y eso, en respecto a los cuantos de pena, son bastante altos. El quantum de pena es mayor. Pero cuando es al revés, cuando una mujer mata a un hombre, es un homicidio, ¿sí? ¿No? Y este es ese caso. Este es una muchacha que mató a su enamorado. Si hubiese sido al revés, el chico hubiera estado hasta con una pena muy alta. Pero no sé, yo por ejemplo tengo un criterio ahí, a mí me parece que hasta eso es discriminatorio, porque al final el bien jurídico, ¿cuál es? La vida. La vida de una mujer o la vida de un hombre es el mismo. Pero ¿por qué hace indiferencia respecto a los cuantos de pena? El legislador ha pensado eso, sus razones tendrá, pero yo creo que es discriminatorio. O sea, porque si mata a un hombre o mata a una mujer, igual pues el bien jurídico es el mismo, ¿no? O sea, ¿por qué se hace diferencia respecto al quantum de pena cuando eres mujer? Yo no estoy justificando la violencia del hombre contra la mujer, pero tampoco se podría justificar básicamente con una sanción punitiva menor cuando es al revés. Porque reitero, si existe un derecho constitucional de igualdad, pues ¿por qué se pone una sanción penal en un caso y otra sanción penal en otro? Eso no me parece. Lo que pasa es que el legislador, que en realidad, colega, el legislador no está actuando de manera correcta. Me parece, y es una crítica, creo que está grabado esto, pero hay que decirlo. En el Perú se ha penalizado absolutamente todo, colegas. La idea, creo que en una política criminal adecuada no es penalizar todo, porque eso vulnera el principio de necesidad, fragmentariedad y el principio de lesividad. El derecho penal debe intervenir solamente en aquellos casos graves, colegas. No puede intervenir en cualquier supuesto. Ahora, yo estaba de turno, hasta las 8 de la mañana estamos de turno, pero diariamente en un turno fiscal penal se recepcionan, colegas, como 30 a 35 denuncias por violencia contra la mujer. Cualquiera se podría estadísticamente pensar, oye, pero es un país, estoy hablando de niños. Y no es así, pues conductas niñas, conductas que son irrelevantes para el derecho penal no deberían ser objeto de protección. Por ejemplo, el tema de los tocamientos. Antes, hacer un tocamiento tenía que ser una parte íntima. Bueno, ya el doctor cuesta plantear las partes íntimas, ¿no? Pero ahora yo, por ejemplo, a la doctora voy y le toco el brazo. Y ella dice que no tiene consentimiento. Eso es un delito. Eso es razonable, colega. O por ejemplo, estos casos ¿qué ha pasado? Y eso parece hasta risible. Ayer me llamaron de la policía. Doctor, ¿sabe qué? Acá hay quiero conocimiento sobre un tema de violencia psicológica. ¿Qué ha pasado? Una señora ha venido y está denunciando a su esposo. A ver, ¿qué pasa? Yo le pregunto qué ha pasado. No, dice que su esposo no va a recoger a sus hijos al colegio. Y sus hijos se sienten afectados porque dice que los otros chicos, ¿por qué tu papá no viene? Pues imagínense, a mí yo estaría no sé dónde, ¿no? Porque yo nunca voy a recoger a mi hijo por temas laborales, ¿no?
Pero es así, ¿usted cree que se debería penalizar ese tipo de cosas? No, pues colega, o sea, pero se está penalizando, pues, y obviamente, y lamentablemente eso que ha hecho, incrementar carga en sede policial, en sede fiscal, en sede judicial, y al final todos estamos atosigados. Y nos está dando prioridad a aquellos casos donde realmente merece, pues, una protección penal. Y eso es lamentable realmente lo que está pasando, es lamentable porque principios básicos que pone el legislador, pues lamentablemente no sé cómo hace, pues, no, eso no es correcto, eso no es correcto. El derecho penal no puede intervenir en aquellos casos donde incluso a esferas privadas, ámbitos privados. No sé, pues a ver, no sé cuántas personas acá somos casados o tenemos pareja, tenemos hijos. ¿Quién no ha tenido algún problema con su pareja? Pues? ¿O quién no ha tratado de corregir a su hijo? Adecuadamente una cosa es el exceso, el abuso, pero otra cosa es ya la disciplina. Yo no voy a justificar, porque yo soy su papá, no, a mi hijo no voy a bañar en sangre. Pero yo a mi hijo le diré un buen carajo, pero se corrige. Pero hago eso, ahora me pueden sancionar. Entonces eso no me parece correcto. Pero bueno, este es un caso que ha sucedido en la avenida Pinto. Este es allí por donde la avenida Leguía, donde están las discotecas. Entonces, ¿qué sucede? Esto ocurrió el día 12 de diciembre del año 2016. Una señorita estaba en su habitación, en su cuarto, en su mini departamento, y empieza a hacer escándalo. Empieza a gritar, auxilio, auxilio, auxilio. Va la esposa del propietario del inmueble, porque había varios departamentos ahí, que son estas viviendas pues, que tienen una especie de mini departamentos y alquilan a este sistema de beca 18, creo que no le dan a los muchachos para que puedan estudiar. Y llegan al lugar y la chica estaba haciendo escándalo dentro del mini departamento. Decía, auxilio, auxilio, que mi novio. Abre pues la puerta, no, está cerrada la puerta, no puedo abrir. La señora se desespera, llama pues a la policía quiere abrir, no. Entonces viene el dueño, agarran, entran a patadas, rompen la puerta y entran. Dentro del lugar había una especie, un solo ambiente con un baño. Y en el baño encuentran al muchacho, el enamorado de esta chica, que tenía una correa acá en el cuello, y estaba en el baño tirado. ¿Qué ha pasado? Se ha suicidado, se ha ahorcado. Nos comunican a nosotros y vamos. Cuando llegamos al lugar, en efecto, parecía un suicidio. Y digo parecía porque, bueno, ya ustedes van a entender, este muchacho estaba en el baño y tenía pues ahí un surco, una especie de surco. Y ¿dónde se ha colgado? Acá en el tubo, en ese tubo que existe para la cortina de los baños, ahí se había colgado, supuestamente. Ahí estaba ya se echó todo, bueno, ya lo he descolgado. Hasta ahí, aparentemente era un suicidio. Aparentemente era un suicidio. Y es más, o sea, la intuición que tiene uno ya, bueno, yo tengo ya más de 16 años como fiscal, ya uno intuye, ¿no? Es un tema ya que se aprende con la experiencia, un tema de experticia, ¿no? Algo raro había pues como ese, ¿no? Raro, porque si el señor se ve, no creo que soporte el peso, ¿no? Además, ¿qué ha hecho tú? Me metí por la ventana y he entrado y no, la propia ventana, bueno. Dije, no, ya lacren esto, que la lleven detenida porque se descarte con el tema de la necropsia. Detenida la chica, se va. Y yo le digo al doctor, ¿sabe qué, doctora? A ver, tenga usted cuidado en la necropsia, porque estos temas de ahorcamiento, porque siempre los familiares cuestionan, y esto es correcto, porque uno quiere saber qué ha pasado. Como familiar, a uno que le maten a un hermano o un hijo, tiene que, obviamente, pues, estar en la certeza de lo que haya ocurrido. Entonces, a mí me llama eso a las 7 de la noche, hemos ido a las 10 de la mañana, y eso a las 7 de la noche, y me llama el médico, doctor, me dice, no, eso no es una ahorcadura, es un estrangulamiento. No, eso no es. Y me dice que había sido. A ver, adelante, por favor. Esta era más o menos la casa. Bueno, yo he tratado de preparar lo hemos hecho en la tarde. Pero miren ustedes, esa era la avenida Pinto. Había una escalera, estaba en el segundo piso, había un callejón. Aquí era la puerta. Y esta puerta no se podía abrir. Esta era una cama, una mesa, una cocina. Acá había un tragaluz, este era el baño. Era el water, el lavandino, y aquí era la ducha. Y el cadáver había estado aquí. Y en esta especie estaba la cortina.
Entonces, ese era el hecho. ¿Qué decía la chica? Hemos llegado en la noche, hemos ido a la discoteca, nos hemos puesto a tomar en la discoteca. Cuando hemos llegado a la habitación, el chico dice que se puso a tomar, a seguir tomando, y se metió al baño, se cerró con la puerta, y hasta yo no sé. Yo como estaba media mareada, me dormí, ya no sé más. Eso había pasado a las 4 de la mañana, supuestamente. A eso de las 9 de la mañana me despierto, dice ella, y veo sus pies aquí, del chico, porque de la puerta se va. Entonces toqué, quería abrir la puerta, no me abrieron, y pues, entonces, ¿qué hice? Como había un tragaluz, acá había una ventana, y aquí había otra, me metí por acá y vi que mi pareja estaba colgada. Entonces yo me desesperé y me introduje al baño, porque esto estaba cerrado la parte, me quería una ventana. Cuando llegué a entrar aquí, es una ventana pequeña, entré y lo descolgué. Lo abrí la puerta, y cuando quise salir de por esta puerta, esto también estaba cerrado. Dice que él lo había cerrado. Entonces ahí viene el escándalo. Ese es el escándalo. A ver, avancemos. Hay unas fotos, ¿no? No se notan bien, colegas, lamentablemente. A ver si pueden apagar la luz para que de repente puedan ver. Es un caso real, porque, a ver, por favor, si pueden apagar la luz. Miren ustedes, este es el cuello, pero miren los surcos. Había los surcos. Cuando una persona, colegas, se ahorca, por el peso del cuerpo, el surco se produce en la parte inferior, y la parte posterior o de arriba no hay surco, porque con la colgadura queda un espacio. Entonces, era inviable, según el médico legista, de que esto puede haber ocurrido. En la parte posterior del cuello haya el surco. Y la única explicación era que lo habían ahorcado, pero lo habían estrangulado, o sea, le han hecho 2 nudos y lo han jalado. Así que, en la fotografía, esos son, miren ustedes, los surcos. A este muchacho le cortaron el cabello en el necrófilo, ¿no? Pero bien, avancemos, ¿eh? Supuestamente se buscó el elemento constrictor. La correa no era, y tampoco había un cable aquí. Tampoco era. A ver, avancemos. Este tampoco era el elemento constrictor. Miren estos surcos, por ejemplo. Claro, o sea, y la siguiente. Ahí había, este es un ventilador, estamos buscando el objeto constrictor. Sigamos adelante. Miren esos surcos. Esto nunca va a ser, pues, colegas, miren, todavía con, si se quiere, una especie de curva, ¿no? Ningún ahorcado va a tener esos surcos. A ver, sigue. Miren los surcos. Miren acá. Este es el. Miren así. ¿Y dónde es? En la parte posterior. Adelante. Ahí también se puede ver, miren. Adelante, ¿ven? Siga adelante. Miren ustedes cómo se ven los surcos. Siga, siga. Ese era el baño, y supuestamente esa era la correa con la que este muchacho se habría ahorcado. Sigue. Ahí se encontró el cadáver. Bueno, está muy pequeño, ¿no? Está muy pequeño. Así se encontró este muchacho. Cuando se le encontró, pues se le encontró con la correa en el cuello, ¿no? Y aparentemente al inicio, o a priori, cualquier persona que iba al lugar pensaba que se había ahorcado. Miren ustedes, así se le encontró este muchacho. A ver, sigue. Así era cuando se le encontró. Pero después ya se verificó esto. A ver. Prenda la luz ahí, por favor. ¿Qué decía la chica, colegas? ¿Qué decía la chica? ¿Sabes qué? Este muchacho, según ella, se había ahorcado. Que él se había ahorcado en ese soporte que tenía en la ducha, el tubo donde se pone la cortina de la ducha, y ahí se había colgado y de ahí había sido el soporte. Todo era, pues, evidentemente, no era falaz. Pero entonces, ¿qué pericias había que hacer ahí para demostrar lo contrario? Y esas pericias, no sé, eso no está en no está en el código. Pues, primero, lo que hicimos es, si ese tubo de la ducha soporta el peso del cadáver. El perito físico de esto es evidentemente criminalística, colegas, ¿no? Es criminalística, es un tema científico. ¿Qué cosa hizo?
lo pesó al cadáver, tomó la dimensión del tubo, verificó la correa, primero si podía soportar la correa, porque una correa, pues, si no es esa correa que no, de plástico, parece, no esas correas que venden, ¿no? En el mercadillo, no era una correa de cuero, no era una correa de plástico, si podía soportar el peso. Y pericialmente se demostró que no soportaba el peso. Primero, la correa no soportaba el peso del cadáver. Y segundo, que esa correa no soportaba, o perdón, que ese tubo no soportaba ni la correa ni el cadáver. Entonces, el perito explicó eso. Es una pericia física sobre esto. Si el tubo. Sí, exacto. O sea, esta pericia pues nunca la van a encontrar, pero ese es un tema, yo de acuerdo que conocí con el perito, porque a mí me parecía como una cosa es que ella se haya encontrado pues, en el lugar, y otra cosa es demostrar que ese hecho no era lo que planteaba esta muchacha, sino que era totalmente falaz. Ya estaba la necropsia, pero lo único que el perito, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer? Ah, ya, yo lo puedo ver en esto. Por eso es importante la coordinación. Segunda pericia. Si el tubo de la ducha tenía un soporte que permitía sostener ese peso. O sea, con un tubo, por ejemplo, en la ducha, acá hay un soporte. Usualmente es de metal, ¿no? O sea, ese metalito que le ponen ahí con unos tornillos. La segunda pericia, si ese soporte podía soportar ese tubo y por lo tanto el peso. Nunca. Y pericialmente también se demostró eso. Que ese soporte, por el peso, no solamente del cadáver, sino incluso por la profundidad que tenía, no podía haber soportado. No podía haber soportado. Tercera pericia. Esta chica dijo que había ingresado por la puerta del tragaluz, por la ventana del tragaluz que existía hacia el baño. Entonces, ¿qué se hizo? Se la pesó, se la midió, circunferencia, para verificar si ella había podido ingresar. No había podido ingresar. Aunque después, colegas, yo les comento, este caso fue muy interesante porque, y eso hay que tener cuidado también en determinadas investigaciones, cuando la chica estuvo en el penal e hicimos la reconstrucción, la chiquita era un poco gordita, ¿no? Pero cuando hicimos la reconstrucción después de 7 u 8 meses, estaba flaquita. Alguien le habrá recomendado que baje de peso, ¿no? Para que pueda entrar, y entró. Pero como era la ventana tan alta, estaba con un arnés, y cuando entró se cayó. O sea, porque pude entrar, pero no. Entonces el perito dijo que era poco probable. O sea, ahí también se me pasó, pero eso que hay que hacer y ahora reconocerlo. Hay que hacer las cosas inmediatamente, eso de diligencias criminales, actos urgentes sin aclarar, tiene su fundamento. No hay que dejar para posterior y ex post ciertas diligencias. Pero se demostró también, y fue interesante porque la midió, el tema de estatura, envergadura, qué interesante esas pericias, y hay una explicación muy interesante. Yo tengo incluso todos los acuerdos de esa investigación, y además se puede hacer público porque ya hay una sentencia firme, eso ya fue una confirmación en sede de Sala Penal de Apelaciones, no se dieron casación, pero es una sentencia firme, ¿no? Por lo tanto puede ser publicitada y como ya pasó para fines académicos. Pero eso se hizo, se demostró que era imposible que esa chica la tenga. Otra pericia fue, y el perito, es que se llevó la ropa de la chica, para ver si, como era un tragaluz, obviamente todo tragaluz pues es sucio, lleno de polvo, el excremento de las aves y todo, ¿no? Se llevó, le hicimos cambiar de ropa y se llevó la ropa, y la ropa no tenía nada, no tenía nada. Otro es determinar, hay una pericia sobre escena de crimen, sobre si la chapa de la puerta que daba hacia ese callejón, o sea, donde supuestamente no se podía abrir, que fue pues, objeto de, la tumbaron los propietarios, era cierto. Y se demostró porque las chapas no estaban, o sea, la chica estaba haciendo pues su espectáculo ahí, con la vulgaridad de el móvil, colegas, nunca se pudo establecer, pero aparentemente era un tema amoroso. La chica guardó silencio, luego dijo que no cosas, pero no se estableció. Pero lo que yo quería demostrar con esto es que este tipo de pericias muchas veces no están. Pues nos dedicamos a pericia grafotécnica, pericia biológica, examen toxicológico. Entonces es un tema de criterio.
Si ustedes alguna vez ocupan una función fiscal, puede ser es un tema de criterio, hable con sus policías, verifiquen qué se puede hacer. Al final se obtuvo una sentencia condenatoria de 9 años. Si hubiese sido al revés, de repente hubiese sido hasta cadena perpetua. Pero eso todavía hay que aplicar el sistema de tercio, el tercio inferior, etc. En concreto, un muy buen caso de criminalística donde se hizo precisamente el dictamen especial y científico donde se enervó. Una cosa era enervar a través de indicios de mala justificación y otra cosa era acreditar precisamente en la escena del delito ciertos supuestos, ¿no? Eso era así. Bueno, en concreto, en este caso no hubo impunidad porque hubo buen trabajo. Yo debo reconocer que hubo dos peritos que realmente a mí me apoyaron mucho y ellos son los que han hecho el trabajo. Los peritos me dijeron, hagamos esto se puede, no se puede, porque están yendo a medir la circunferencia, el tema de la ropa, el pesar a un cadáver, el verse el tubo, se rompió, etc. Un tema muy interesante, colegas. En conclusión, colegas, yo que ya más o menos, si se puede, ustedes pueden apreciar la vinculación que existe entre la criminalística y el proceso penal. Todo depende, colegas, todo depende de un criterio, de una estrategia y un tema de coordinación. Si nosotros queremos evitar una impunidad, evitar que un caso quede impune, hay que hacer esto, ¿no? Pero esto se hace a través de una coordinación. Yo, por ejemplo, les comento, nosotros, acá está Jonathan, que fue mi asistente. Antes nunca se había hecho una pericia sobre teléfonos celulares respecto a la ubicación. ¿Qué pasa? Mira, cuando nosotros nos llaman, estamos hablando de 7, 8 años, ¿no? Cuando ni siquiera se imagina. Porque justamente tenía un amigo que era ingeniero electrónico y me dice, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Qué pasa? Cuando uno hace una llamada por teléfono, uno lo llama, es que estos son como radios, ¿eh? Los teléfonos son como radios. Entonces nosotros utilizamos celdas, antenas. En este caso entiendo que es telefónica. La antena más cercana debe ser la que está acá en la cela. La cela. Entonces yo puedo saber, cuando alguien me llama, qué antena he utilizado. Y puedo trazar un recorrido, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo en este momento hago una llamada, no voy a utilizar la antena de Boca del Río, no voy a utilizar la antena de Popayán, tengo que utilizar la antena más cercana. Entonces, esa vez nosotros, ¿qué hicimos? Porque estos delincuentes se comunicaban por teléfono y todas las llamadas se hizo una especie de recorrido. Y salió, y coincidía. Fue muy interesante, colega, ¿no? Pero todo es imaginación, El perito ahí, el ingeniero electrónico hizo su pericia, e hizo un mapa inclusive. Y por eso lo sentenciaron. Obviamente mayores otros indicios, pero fue un caso muy interesante. En conclusión, colegas, todo está en nuestra imaginación, todo está en nuestra estrategia, es solamente ponerse a pensar qué se puede hacer científicamente para acreditar. Hacemos eso, vamos a evitar la impunidad. Y al final la sociedad va a estar tranquila porque lo que nos exigen nosotros, los operadores jurídicos, que haya justicia. Esa es una función de todos. Yo les agradezco. Cualquier pregunta que ustedes tengan, colegas, estamos para hacerlo. ¿Alguna pregunta, colega? Bueno, más que una pregunta, era a modo de comentario, ¿no? De lo que indicaba el doctor sobre la disponibilidad que tenemos en el área de criminalística, bueno, en el departamento de criminalística de Tacna, ¿no? Que hay bastantes peritos que ya tienen especialidades específicas, ya de determinar, o concluir con una pericia, digamos, una pericia física, una pericia química. Es cierto, ¿no? Y eso nos ayuda bastante en el trabajo fiscal. Lo otro que también me gustaría agregar es que en otros, por ejemplo, en otros tipos de pericia que también es de criminalística, entiendo, pero que son responsables, entiendo, la división médico-legal, por ejemplo, la división de accidentes de tránsito.
que son las pericias clásicas que tenemos y conocemos, por ejemplo, de pericia del ITP, de las informes de accidente de tránsito. Pero hay una limitación ahí dentro de esas áreas. Por ejemplo, el ejemplo más claro es las pericias que se hacen de accidente de tránsito. ¿Cuál es la limitación que tienen estos peritos? Una vez vino un perito de Lima y cuando todavía era incipiente, estamos al inicio de la aplicación del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces él vino diciendo, ¿sabe qué? Acá hagan ustedes esto, hagan ustedes esto, que ustedes, por ejemplo, pueden ver el tema de las huellas, que el sistema ya era incipiente, pero en Lima ya había, ¿no? Porque antes todo se mandaba a Lima. Pero ustedes pueden hacer esto. Y entonces yo me paro y le digo, señor perito, acá no existe absolutamente nada de eso. O sea, una cosa es la teoría, pues, colega, ¿no? Y otra cosa es la práctica. Y otra cosa es, ahí está la limitación también, pues, hasta dónde yo probatoriamente puedo llegar. Yo le digo, eso no existe acá. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pero y pareció otro, tómenle fotos, tómenle fotos, ¿sabes? Yo creo que eso es más objetivo, ¿no? Una cosa es que haga un acta de verificación y le toma un par de fotos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les he estado comentando. Ustedes se imaginarán, pues, pues sí, dice que es ahorcadura, es estrangulamiento, pero le pongo una foto y ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso se le dijo, bueno, sí, hay que tomar una foto. Sí. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el tema de los accidentes de tránsito, primero que son, creo, ahora hay dos peritos, ¿no? Kaki. Claro, ese es lo que quería agregar, otro que solamente hay dos peritos para todos los accidentes de tránsito. Entonces, considero que otra de las limitaciones no solamente se da dentro de la creatividad o del ingenio del fiscal, sino más bien dentro de estas áreas que proveen estos peritos. Podría ser la carga que tienen que afrontar y los plazos que nosotros también tenemos. Claro, una cosa es la limitación que tenga o sea, pericialmente, como un tema logístico, claro, y otra cosa es la limitación que tengamos como criterio, como estrategia de investigación. O sea, esa limitación obviamente está supeditada a la limitación logística. Ahora, incluso yo he visto que acá algunos fiscales sí, se ha traído unos fiscales de peritos de Lima. Hay cosas que los peritos de Lima, por ejemplo, yo tuve un caso también en una sentencia con el doctor. Los peritos de Lima establecen trayectoria de bala, establecen distancia, a qué distancia se disparó, qué tipo de armamento, si hacen una vinculación entre el arma y el proyectil, o sea, hacen maravillas, ¿no? Hacen maravillas. A nivel policial, era un Camposano, creo que era un comandante de la policía, oye, una autoridad, pues, este señor Urquillo, por ejemplo, que trabaja en la división de criminalística del Ministerio Público, es una autoridad a nivel latinoamericano, ¿no? Que solamente por tomar una foto hacen un tema de verificación, de medición del barco, de la nariz, y ahí se establece, o sea, es cosas interesantes, es un tema de imaginación. Obviamente hay una limitación por un tema logístico, pero se puede hacer, ¿no? Se puede hacer en la medida de que se pueda coordinar con el perito, pues obviamente se puede hacer, ¿no? Pero, ¿se hace, me colega? ¿Se hace? No, en esos casos sí, doctor. O sea, hay esos casos como el que usted ha conocido, los que conocen, no son muy frecuentes, por así decirlo, ¿no? O sea, no todos los días hay homicidios por todos lados, hay homicidios calificados. ¿En qué estos casos son básicamente las pericias científicas son para casos violentos, si se quiere, ¿no? Claro, pero no son casos de teoría. Lo que yo quiero quiero resaltar es que en los casos comunes, por ejemplo, que vemos todos los días, que son los accidentes de tránsito, de lo que quería decir, claro, lamentablemente, con lo que usted ha indicado, hay una limitación logística dentro del Departamento de Accidentes de Tránsito, es que tienen mucha carga y no pueden responder a tiempo o respetando nuestros plazos de los plazos de la investigación. Pues eso crea cierta debilidad o si crea cierto... Ese es un tema de razonabilidad. Miren usted, los plazos, la norma establece un plazo legal, ¿no? Pero un plazo razonable ya pues tiene que verse de acuerdo al caso en concreto, ¿no? Por ejemplo, antes se manejaba el tema de la confirmación y incautación, decía, no, es 2 días, 3 días, pero imagínense si la mercancía... Yo he tenido el caso, lo voy a comentar, el caso de Solar y la calle Cajamarca, creo que ha sido muy publicitado en el sentido que se ha incautado por el tema de propiedad industrial. Imagínense, pues, colegas, creo que un mes han estado haciendo el conteo. Y no voy a hacer pues una confirmación e incautación a los 2 días, 3 días. Ahí tiene que inmediatamente tiene que verificarse con el principio de razonabilidad, pues, ¿no? Después, hombre, ¿qué voy a decir después? ¿Por qué recién? Porque recién he terminado, pues, ¿no?
Entonces, obviamente, los peritos que usted dice, bueno, también los plazas razonables son 2 y cada día les piden 3, 4, entonces también hay que entender eso, lo cual se entiende. La idea es que se haga, ¿no? De tanto se evite esa impunidad, lo importante es hacerlo, ¿no? Poner esa motivación. Ahí. Hasta preguntas. Bueno, sí, mi pregunta es como estudiante de Derecho. Dado la explicación que usted da es muy importante, pero la realidad es otra, ¿no? Estoy en el 4º ciclo de la universidad y escuchándole usted nos sacamos la venda de los ojos porque teniendo estos seminarios vemos que la realidad es otra, porque simplemente en el 4º ciclo nos enseña la teoría cuando siento yo que deberían enseñarnos la realidad que pasa y cómo se puede crecer, ¿no? Ya que dicen que la juventud es la manera de evitar la corrupción y la formación dentro de las instituciones. Pero me gustaría, y la verdad no sé cómo se podría dar, de que den charlas en la universidad. Hay jóvenes que simplemente van, escuchan y ahí quedan, nos limitan, más allá de lo que quisiéramos ver, como estos 2 temas, ¿no? En el caso de violación sexual y en el caso de usted, ¿no? Y digo, estamos perdiendo quizás gente que es muy, estudiantes que es muy parcial o muy, o sea, las teorías son muy tradicionales y no salimos más allá de lo que queremos ver, nos ciega un poco. Mire yo el otro día, yo tengo en el Ministerio Público, anualmente tenemos 2 sesegristas, ¿no? Son 2 estudiantes que vienen a hacer su especie de pasantías, sí. Tenemos voluntarios, tenemos practicantes. Y yo he advertido que, como los mexicanos dicen, ¿no? Para solucionar un problema hay que decir la verdad. No sé si ustedes se han enterado que ayer en Culiacán, que es en Sinaloa, en México, han capturado al hijo de Chapo Guzmán. Y los delincuentes narcotraficantes los han cercado al ejército. Han ido a la villa militar y los han tomado de rehenes y han tenido que soltar a este delincuente. O sea, el nivel de violencia que existe ahí, pues imagínense. O sea, a veces, por ejemplo, yo acabo de juramentar una fiscal adjunta, se quedan, oh, no, pero imagínense cómo trabajan. ¿Ustedes cómo creen que trabaja un fiscal allá? O sea, ¿ustedes creen que el fiscal, así como yo, acabo de echarle, me voy a mi casa tranquilo? Imagínense, ese señor trabaja con su blindado, con su seguridad, ¿no? Y el problema mayor que existe en las universidades es que también ese problema es plural. No solamente es del docente de la universidad, sino también del propio estudiante que no exige. Ustedes deberían exigir a sus profesores, oiga, profesor, aclaren esto, díganme esto, ¿por qué? Porque ustedes pagan, o si no, igual, el Estado solventa. Y ese es el mayor problema. Ese es el mayor problema. ¿Estarán en las universidades los mejores operadores jurídicos? Yo con todo respeto les voy a decir, yo a veces les pregunto a los chicos que vienen, ¿quién es tu profesor? Tal persona. Oye, yo nunca he visto siquiera un proceso penal. ¿Y qué le proceso penal? Derecho procesal penal. Oye, me sorprendo realmente. Y esa es una realidad, colegas, ¿no? Esa es una realidad. Si una universidad se dice otra cosa, yo les voy a comentar una anécdota y con eso también, bueno, quiero terminar, si me permite. Yo cuando fui profesor en la Universidad Jorge Basadre, ¿ya? Bueno, yo, así mi información, pues, ¿no? Una persona estricta, dije, señor, yo voy a llegar a las 7, creo que tenía de 5 a 6, a las 5 llego, cierro la puerta y nadie más entra, porque interrumpo, es una molestia, pues uno está hablando y la gente está entrando, hasta las 5. Y terminaba mi clase, salía y veía varios chicos ahí. Bueno, lo miraba. Y un día les pregunto, ¿por qué no entran? ¿Por qué llegan tarde? No, el doctor me dice, si yo voy a su clase, no como. En ese horario de mi clase tenía que ir al restaurante, al comedor. Yo aprendí que es otra realidad. Yo me sentí mal, abre esa puerta, ¿quién tiene la hora que le dé la gana? Esa es la realidad, ¿no? Y es más, yo no entiendo, por ejemplo, cómo una universidad que tiene tanto dinero no pone siquiera una buena biblioteca, colegas. ¿Qué cosa quiere? O sea, si el estudiante no tiene el insumo, que se llama los textos, porque si uno no tiene textos, pues no tiene nada. ¿A quién le va a consultar? Si los textos, lo que yo he estudiado hace 15, 20 años, esto ha cambiado totalmente, ya no se aplica en absoluto.
bibliografía, el tema doctrinario, el aporte de los trabajos de investigación van diarios, están modificando. ¿Cuántas sentencias? Yo, por ejemplo, en el Facebook, ahí me gusta estar en el Facebook, pero no voy a estar ahí publicando qué cosa he comido, que me siento triste, ¿no? Acá, ¿has visto lo que publican? Pero acá ustedes verifican en leyes, en las páginas que existen, diario, 3, 4 casaciones, colegas. Yo he contado hasta 69 en lo que es violación sexual. Hay tanta calidad de uno ya, pues. Entonces hay que darle un uso adecuado. Eso también es responsabilidad, no decir, bueno, no se llama, pero el estudiante debe exigir. El estudiante debe exigir. ¿Por qué creen que la diferencia entre un estudiante de la católica con un estudiante de católica? Porque había exigencia, pues, había exigencia. Yo, por ejemplo, yo he ido a capacitar a bastantes lugares del Perú y a mí me sorprendió, esta vez una anécdota, en Sullana, es Piura, en una charla yo vi a los asistentes, ¡ay, caramba, qué tal nivel que tienen! No sé, tiempo muy incómodo, porque me preguntaba, ¿no? Se notaba el nivel, pues. Entonces eso le dice a uno, pues, hay que superarse, hay que leer. Ustedes que son estudiantes, bueno, ¿usted cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene usted, señorita? 30. ¿Ah? 30 años. Ya, mire usted, bueno, hay chicos que tienen 22, 21. Si a los 22 o a los 21 no lee, no se ponen a leer, no aprenden, no incorporan conocimiento, a los 35, 40 ya no lo leen. Porque viene el esposo, vienen los hijos, viene el trabajo. A esta edad tienen que hacerlo. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes, a los chicos con los que yo trabajo. Entonces eso es importante con eso. Si yo no he leído oportunamente, no, pues cuando yo sea mayor, no, pues qué cosa, pues yo me voy a iluminar, qué cosa, el conocimiento, lamentablemente, que no se compra el conocimiento. Entonces, una reflexión con ustedes, ¿no? Pues depende de ustedes. Porque no digo, no, tengo malos profesores, no, que no sé qué cosa. Incluso yo voy a decir eso, porque no lo iba a decir, pero he visto ahí en la página que ustedes publican, porque no traen ponentes de Lima, cuando yo voy a capacitar a Lima. Y no se trata de traer ponentes, ¿qué va a hacer en una hora? ¿Les va a cambiar la mentalidad a ustedes? ¿Va a hacerles aprender todo? No, pues eso está supeditado a que lean. Y la praxis, la casuística es lo que importa con ellos. Entonces, casos concretos. Eso es lo que importa. Entonces, no se valora muchas veces pues, a las personas, no se valora. Porque nosotros cuando vamos a salir con uno, nosotros nos piden otros modelos, acá hay casuística, colegas, acá hay casuística. El aspecto teórico es otra cosa, pero hay que ver eso, Y es una crítica, pero hay que decirlo. Bueno, yo les agradezco, colegas, discúlpenme que me haya excedido. Pido nuevamente un fuerte aplauso para el doctor Fanelón Coyaponce, que es presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Tacna. El señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna otorga el presente reconocimiento a Fanelón Coyaponce por su valiosa participación como ponente en el curso de especialización de Derecho Penal y Criminalística, realizado en nuestro auditorio en la ciudad de Tacna, el día 18 de octubre en el marco del Plan Actividades 2019. Tacna, 18 de octubre de 2019, firma Jorge Luis Sosa Quispe, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. En su representación, la doctora Rocío Orbegoso va a hacer la entrega del reconocimiento al doctor Fanelón por su valiosa participación, quien siempre está presto en colaborar con la institución. Buenas noches, doctor. Muy agradecida, siempre usted participando con nosotros, acompañándonos, y como dijo la casi colega, realmente para nosotros es un aprendizaje diario, y es cierto, ¿no? En la universidad nos enseñan ciertas cosas, pero es como se dice vulgarmente, quizás en la cancha se ven los gallos, ¿no? Uno no estudia para ser fiscal o para ser juez, más sin embargo, en el camino vamos aprendiendo cómo llegar a ser un buen abogado o ser un buen magistrado, como lo es usted. Un placer, un honor de tenerlo nuevamente, doctor. En reconocimiento debería darlo el señor decano, pero lamentablemente está un poquito ocupado, no ocupado, sino ha tenido que salir. Y en su reemplazo estoy yo, que ya varias veces hemos estado juntos. Gracias, doctor, por su participación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.
Continuando con la última parte de esta conferencia, de este viernes jurídico, tenemos la presencia del doctor Henry Coronado Salazar. El doctor no va a hacer uso de diapositivas, por lo cual pasaré a presentarlo. El doctor Henry Coronado Salazar es abogado litigante, especialista en corrupción de funcionarios y capacitador en litigación oral. El doctor ya tuvo en su oportunidad varias sesiones que se ha dictado en este ilustre colegio de abogados de Tacna. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que con la voz suficiente para poder conversar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad, luego del tema práctico que han tenido como antecedente el tema de la criminalística, vamos a entrar en un tema dogmático, pero veo por conveniente también, creo que en una parte de mi intervención habría que aplicar el tema dogmático al tema práctico. El tema que se me ha encargado, sobre todo para hablar esta noche, está referido al tema de la tipicidad de la imputación objetiva. Para partir de esto, me gustaría en primer lugar poner unos ejemplos. ¿Algunos de ustedes en algún momento de su ejercicio profesional han tenido, por ejemplo, un caso donde hayan defendido a un conductor de un vehículo de transporte público que ha sido, por ejemplo, acusado por el delito de tráfico ilícito de drogas? ¿Alguien de ustedes tal vez ha defendido un supuesto como eso? Tal vez ustedes han defendido, por ejemplo, a una persona que ha sido acusado, y aquí hemos hablado, o han hablado también del delito de violación sexual, acusado a una persona de complicidad primaria en el delito de violación sexual por el simple hecho, por ejemplo, que en el lugar, digamos en su vivienda, se ha materializado el delito de violación sexual. Por ejemplo, poniendo estos dos ejemplos, podemos señalar la importancia de la teoría de la imputación objetiva. Por eso, en mi intervención, la ponencia ha sido distribuida en tres partes. Una primera parte, voy a hablar sobre la imputación objetiva, los antecedentes, la fórmula, los principios en los que se basa esta teoría, el objetivo de esta teoría, los requisitos que se exigen, la importancia de esta teoría y, sobre todo, también en una segunda parte voy a hablar sobre la imputación objetiva en la jurisprudencia peruana. ¿Desde cuándo se viene aplicando la imputación objetiva? ¿Cuál es su importancia en la jurisprudencia nacional? Y como tercera parte sí quiero incluir, luego de haber escuchado la intervención del señor fiscal, ¿qué debemos hacer como abogados litigantes, por ejemplo, aplicando la teoría de la imputación objetiva en la praxis? Como abogado litigante yo sí considero que hay herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, en el proceso penal. Concretamente, yo considero que podríamos usar, por ejemplo, en la preparatoria un tema de improcedencia de acción, incluso en la etapa intermedia podríamos usar un tema de atipicidad. Entonces, señalado esto, eso sí quiero precisar, en la última parte de mi intervención sería bueno que me pregunten, para no estar interrumpiendo mi intervención. También quiero precisar, no es materia de esta ponencia que me ha dado como media hora el Colegio de Abogados, profundizar el tema de la imputación objetiva, sino sobre todo dar los conceptos básicos y cómo sobre todo en la práctica esta teoría de la imputación objetiva se viene aplicando a través de las jurisprudencias de la Corte Suprema. Señalado esto, entonces podemos decir que en principio el término de la imputación versa pues más o menos del siglo XVII. Este término de la imputación sale a raíz de Samuel Puttenfort a mediados del siglo XVII. Pufendorf procede a la creación de dos modelos de imputación, en este caso una imputación ordinaria y una extraordinaria. Pero no es que este autor es el que crea la teoría de la imputación objetiva, sino esto viene incluso desde Aristóteles, de Hegel y de Kant, cuando ellos empiezan a cuestionarse a través de la filosofía jurídica valorativa de los neokantianos. Pero la teoría de la imputación objetiva, en todo caso, tiene trascendencia no en el ámbito penal, sino surge a raíz de Karl Arens, que viene a ser un procesalista, quien precisó que el término de imputación jurídica, en este caso imputación objetiva, trataba pues de delimitar el acto propio del suceso fortuito. Pero la teoría de la imputación objetiva, entonces, nace a través de Larens y Honing a comienzos del siglo XX.
Y ustedes dirán, ¿dónde nace entonces la teoría de la imputación objetiva? La teoría de la imputación objetiva nace, puedo decir, en Alemania, y podemos decir también que se desarrolla mayormente a través de la obra de Boxin. Entonces, la teoría de la imputación objetiva tiene de cierto modo como mayor precursor a Roxin a través de sus obras que hace por los años 1970. En 1927, en este caso, el civilista hegeliano Larens, en 1930 y 1936, Honig, proponen pues para el derecho penal este concepto, ¿no? Como un elemento del injusto. Por eso Larens señala que el concepto de imputación objetiva nace como un concepto para excluir la acción, sus efectos imprevisibles, por entender que estos no pueden ser considerados como obra del autor. Cuando hablamos de teoría de la imputación objetiva, estamos refiriéndonos sobre todo a los delitos de resultado. Esta teoría de la imputación objetiva se aplica para los delitos de resultado y no para los delitos de mera actividad. Entonces, podemos decir que la teoría de la imputación objetiva tiene una fórmula. La fórmula es lo siguiente: el tipo de un delito de resultado solo queda cumplido cuando la conducta sometida a análisis cumple dos requisitos. Uno, la generación de un riesgo jurídicamente desaprobado, y dos, que este riesgo se haya realizado, en el resultado. Vuelvo a repetir, esta teoría de la imputación objetiva no es de aplicación en los delitos que no sean de resultado. Por ejemplo, un delito, pongamos un ejemplo, de conducción en estado de ebriedad. No es necesario, por ejemplo, que yo esté conduciendo y que luego me intervengan para decir que se ha materializado el delito de conducción en estado de ebriedad. Por ejemplo, por el simple hecho de yo estar dentro del vehículo y por ejemplo, haber prendido el motor, estaría cometiendo ese delito. Entonces, esta teoría de la imputación objetiva no se aplica para eso, sino se aplica para delitos en este caso, de resultado, ¿no? La teoría de la imputación objetiva también tiene unos principios en los que se basa, y sobre todo se basa en dos principios: el principio de confianza y el principio de riesgo permitido. He dicho al inicio, por ejemplo, que un ejemplo claro que tal vez alguien ha visto en la vida práctica es, por ejemplo, haber defendido a un conductor de una empresa de transporte público que fue, por ejemplo, acusado por tráfico ilícito de drogas. Es común este caso, por ejemplo. Por ejemplo, los conductores que llevan personas de Tacna a Lima o por ejemplo, de Tacna a Arica. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dentro de ese vehículo se encuentra droga y a todas las personas lo procesa la Fiscalía por tráfico ilícito de drogas? Entonces, aplicando esa teoría de la imputación objetiva, podríamos decir pues que en aplicación del principio de confianza, nosotros podríamos decir que el rol que cumplía en este caso el conductor del vehículo hace que no tenga conocimiento, digamos, de la mercadería que las demás personas llevaban, en este caso la droga, en el vehículo. Ese hecho aplicado al tema práctico, nosotros ¿cómo podríamos defender? Por eso yo decía, podríamos poner este tema del principio de la imputación objetiva al tema práctico. Si la Fiscalía está imputando, por ejemplo, a nuestro cliente, que vendría a ser el conductor del vehículo, y que no tenía conocimiento de que las personas que estaban dentro del vehículo transportaban droga, entonces nosotros, ¿qué deberíamos plantear? Deberíamos plantear improcedencia de acción, o podríamos plantear otro medio técnico de defensa. Segundo, entonces, ¿qué teoría deberíamos usar para este caso? Deberíamos usar justamente la teoría de la imputación objetiva y sobre todo el principio de confianza. El objetivo de esta teoría el objetivo básico de esta doctrina, en este caso, de esta teoría, es la atribución de un determinado sentido social. La teoría de la imputación objetiva dice que no todo, o sea, primero se analiza la acción y luego el resultado. Entonces, no toda acción va a tener como consecuencia, en este caso, el injusto penal. Los requisitos que se exigen son dos. Primero, si la acción ha creado un peligro jurídicamente desaprobado. Y segundo, si ese resultado es producto del mismo peligro. Por eso, ¿qué es lo que permite esta teoría en la práctica? El objetivo básico de esta teoría es la atribución de un determinado sentido social típico a la acción mediante una serie de criterios normativos que esencialmente son dos. Un resultado solo es objetivamente imputable cuando la acción causante del mismo ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado. Por ejemplo, el caso de lo que yo les comentaba. Hoy día se ha hablado mucho de violación sexual.
Y en la práctica también he visto esto, de que, por ejemplo, se acusa a las personas por violación sexual, no solamente al que ha cometido, digamos, el acto, que ha ultrajado, digamos, a una persona, digamos, a una menor, sexualmente, sino también, digamos, a la dueña de la casa donde ha ocurrido el hecho. He visto en la práctica eso, que la Fiscalía imputa como cómplice primario y luego incluso hay una condena que ha llegado incluso a la Corte Suprema y la Corte Suprema ha establecido incluso una doctrina jurisprudencial. En estos casos, por ejemplo, la Corte Suprema ha señalado que aplicando la teoría de la imputación objetiva habría que precisar dos cosas. Que si la persona no tenía conocimiento, por ejemplo, que el acto sexual se iba a realizar en un lugar, en este caso en la casa o en el departamento, lo que sea, entonces no tendría el aporte esencial para convertirse en cómplice primario. Hay una interesante jurisprudencia que vamos a comentarlo en este caso, sobre la Corte Suprema ya establece a partir del año 2011 como doctrina dominante en estos casos que debe aplicarse la teoría de la imputación objetiva. Entonces, la teoría de la imputación objetiva es un instrumento de interpretación de las normas penales. Claro, estamos en el tema dogmático, no estamos en el tema procesal como acaban de exponer los colegas abogados o fiscales y médicos. Estamos hablando de dogmática. Entonces, el profesor Cancio Melía define esta teoría como un conjunto de reglas que permite sistematizar y por ello hacer más previsible la aplicación de las normas penales, restringiendo el alcance formal de la descripción legal de algunos delitos. La importancia es que esta teoría de la imputación objetiva nos da un conjunto de criterios, axiomas o filtros que se emplean con la finalidad de determinar si una conducta es susceptible de ser considerada típicamente objetiva o no. O sea, estamos analizando qué cosa, la teoría del delito. Por eso les decía, aplicando correctamente esta teoría de la imputación objetiva, podríamos nosotros, por ejemplo, en los casos penales, cuestionar si ese hecho es típico, antijurídico, culpable y punible. Podríamos decir que no pasa, por ejemplo, el tema de la punibilidad y por tanto esa conducta sería típica. El ámbito donde se desenvuelve, como vuelvo a repetir, esta teoría de la imputación objetiva se aplica sobre todo a los delitos de resultado. No se aplica a los delitos de mera actividad, como por ejemplo, en este caso, por ejemplo, un tema de falsificación de documentos, por ejemplo. Ya en estos casos, por ejemplo, el delito está consumado, ¿no? En esos casos no. Pero también habría que hablar de dos máximos exponentes en este caso, ¿no? Hay varios, pero en la teoría de la imputación objetiva los más resaltantes son Roxin y Jacobs, ¿no? En el caso de Roxin, la imputación del tipo objetivo presupone la realización de un peligro, comprendiendo dentro del alcance del tipo penal creado por el autor y no cubierto por el riesgo permitido. Roxin establece unas pautas cómo debe aplicarse la teoría de la imputación objetiva. Él señala, por ejemplo, que en un primer nivel la imputación objetiva del resultado debe tener las siguientes. Primero, se excluye si son conductas que disminuyen el riesgo. Dice, si el agente actúa para disminuir el daño próximo corrido por el bien jurídico y produce un resultado, este no puede ser imputado en su conducta porque la norma no debe prohibir acciones que buscan proteger a aquel. Por ejemplo, usted está conduciendo un vehículo, por ejemplo, y de pronto se despista con su vehículo. Y al despistarse con su vehículo, usted causa otros daños a un tercero, por ejemplo. Y que ese tercero, por ejemplo, debió haberse estacionado, digamos, en un lugar permitido por la ley. Pero este señor, por ejemplo, infringiendo eso, por ejemplo, se ha estacionado en un lugar que no está permitido. Roxin dice que en esos casos, por ejemplo, a la persona que se ha despistado, en este caso con su vehículo, no se debería sancionar penalmente. ¿Por qué? Porque el riesgo en este caso no supera, en este caso, de la conducta que ha generado el primer agente, no supera el tema de la tipicidad. Segundo, dice Roxin, que en estos casos puede configurarse tres figuras. Primero, todas aquellas conductas valoradas, todas aquellas conductas que valoradas ex ante no representan ningún peligro relevante para el bien jurídico. Las conductas que si bien llegan a significar un peligro relevante para un bien jurídico son consideradas socialmente adecuadas y conductas que no incrementan en forma mensurable un peligro ya existente. En concreto, lo que quiere decir Roxin es,
hay niveles que debe realizarse de valoración, en este caso, del tema de la tipicidad. Por eso dice, la realización del riesgo no permite, en este caso, se excluye si falta la realización del peligro, se excluye si falta la realización del riesgo no permitido, se excluye en casos de resultados que no están cubiertos por el fin de la protección de la norma de cuidado y se excluye en los casos de conductas alternativas conforme al derecho. Ese hecho, por ejemplo, que acabo de mencionar, que el conductor se despista y luego ocasiona daños materiales o personales a un tercero, según la aplicación de esta teoría de la imputación objetiva y según los niveles que se debe hacer de análisis, según Roxy, debería ser impune. Un caso similar incluso, ahora que lo vamos a ver, ha llegado a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema justamente ha dicho que ahí no hay delito de lesiones ocasionado en este caso por el agente, en este caso por el primer agente que había ocasionado daños al segundo, porque el segundo, por ejemplo, no había puesto luces intermitentes de su vehículo, sino simplemente había puesto las luces del freno. En cambio, en el modelo de Jacobs, aplicando la teoría de la imputación objetiva, es sobre todo, habla Jacobs del quebrantamiento, en este caso del administrado, pues ¿de qué? ¿De qué habla? De roles, ¿cierto? Entonces, Jacobs lo que dice es, la imputación objetiva es un gran mecanismo de determinación de ámbitos de responsabilidad dentro de la teoría del delito que permite constatar cuando una conducta tiene carácter delictivo. En concreto, con lo que Jacobs habla, también dice, existe un riesgo permitido, existe un principio de confianza, existe una prohibición de regreso y existe una competencia de la víctima que debe ser analizado a través de la teoría de la imputación objetiva. Aplicando el principio de confianza, habría que señalar también, por ejemplo, si podría aplicarse el principio de confianza en los delitos contra la administración pública. Esto es, por ejemplo, en el delito de negociación incompatible o en el delito de colusión. Negociación incompatible, pongamos, por ejemplo, que en un área X debe realizarse, por ejemplo, las firmas de los gerentes. Sabemos que en la administración pública debe pasar los documentos área por área, ¿cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, que el gerente que suscribe un documento decisivo, bajo el principio de confianza, por ejemplo, no ha revisado detalladamente la información y sin embargo ha suscrito? ¿Sería pasible del delito de negociación incompatible o nosotros podríamos señalar que bajo la aplicación del principio de confianza el gerente no tenía la obligación, por ejemplo, de revisar toda la información? Otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de, hay un caso real, por ejemplo, ahora que se está investigando en Fiscalía, por ejemplo, le están imputando a mi cliente el delito de falsedad ideológica, en mérito a haber expedido, por ejemplo, una constancia de jurisdicción en el distrito de Gregorio Albarracín. Tengo conocimiento, por ejemplo, que la Municipalidad de Gregorio Albarracín expide constancia de jurisdicción. ¿Pero qué dice la Fiscalía? Esa constancia de jurisdicción ha sido utilizada por una persona, ¿para qué? Para inscribir ese terreno ante registros públicos. Pero el gerente que suscribe la constancia de jurisdicción se basó, por ejemplo, en los informes de las otras áreas, como de catastro y otras áreas competentes, que habían señalado que era procedente la expedición de la constancia judicial. Entonces, aplicando el principio de confianza sobre este caso, podríamos decir que es responsable el gerente que se basa en la información de su subordinado para dar un documento legal. Considero que no. Entonces, aplicando el principio de confianza, también podremos decir que nosotros podemos cuestionar, ya estamos entrando al tema práctico, en la etapa de investigación preliminar, incluso en la preparatoria, porque podríamos señalar que no hay, en este caso, no concurre el tema de la tipicidad del delito. Entonces, en la segunda parte que quiero hablar sobre este tema de la teoría de la imputación objetiva, no es el objeto de esta ponencia centrarme concretamente en la teoría de la imputación objetiva, porque es amplio, sino sobre todo precisarles que esta teoría de la imputación objetiva viene ya aplicándose desde el año 2011 en la Corte Suprema. Pero no solamente es esta teoría, sino también la teoría del dominio del hecho. La Corte Suprema ha dicho que, por ejemplo, en los casos, en el expediente 374 de 2012 de Huancavelica, emitido el 10 de enero del 2013, este caso trata, por ejemplo, de ese suceso que les mencionaba, de que una persona venía conduciendo su vehículo y se estrelló a la cuneta una cuneta que había en un lugar,
y al estrellarse la cuneta con el impacto, impacta, por ejemplo, a un vehículo y ocasiona daños, y dentro de ese vehículo había otras personas. La Corte Suprema, en un primer momento, eso fue condenado en primera instancia, en segunda instancia también por lesiones, pero la Corte Suprema ha señalado no se le puede imponer responsabilidad penal en este caso al conductor que en este caso se despistó y ocasionó lesiones al segundo. Por eso la Corte Suprema, y hay que tener presente lo siguiente, que no solamente utiliza o viene utilizando en los casos, por ejemplo, de violación sexual, como por ejemplo en los casos de lesiones y otros, la teoría de la imputación objetiva, sino también vienen utilizando la teoría del dominio del hecho. También hay que precisar, por ejemplo, que no para todos los tipos penales que existen en el Código Penal se aplica la teoría del dominio del hecho o la teoría de la imputación objetiva. Por ejemplo, en corrupción de funcionarios no podríamos aplicar la teoría del dominio del hecho. Tenemos que aplicar la teoría de la infracción del deber. Entonces, de manera general, existe otra jurisprudencia también que resaltar, que viene a ser la Ejecutoría Suprema del 25 de noviembre de 2004. Esto sí, la Ejecutoría 367-2011, Lambayeque, de fecha 15 de julio del 2003, esto sí es una jurisprudencia vinculante. Señala, por ejemplo, concretamente la Corte Suprema, este caso trata del tema de violación sexual, donde dice pues que en violación sexual el cómplice primario tiene que dar el aporte trascendental. O sea, esa persona que puse en el ejemplo, que en su casa había ocurrido, por ejemplo, la violación sexual, debió haber tenido conocimiento y debió haber permitido, digamos, a la gente que ocurra en ese lugar el acto de violación sexual. La Corte Suprema señala completamente como doctrina jurisprudencial en este expediente 367-2011 lo siguiente, que para los efectos de determinar la responsabilidad penal en grado de complicidad, sea primaria o secundaria, en cada caso concreto deberá analizarse la conducta del imputado desde la perspectiva de los criterios de imputación objetiva, teniendo como punto inicial la teoría del dominio del hecho. Entonces, para poder, ya más o menos, porque no quiero cansarlos con esto, porque esto es dogmática, y la dogmática, si no aterriza lo práctico, aburre, porque es así, habría que precisar lo siguiente. La teoría de la imputación objetiva tiene mayor realce a partir de Roxin, que hace sus publicaciones allá por los años 1970, y a partir de esos años, en Latinoamérica también ha tenido una acogida. Y una acogida buena en nuestra Corte Suprema a partir del año 2011, donde está sirviendo como pautas para resolver casos completos. Esta teoría de la imputación objetiva, entonces, viene a ser pues un instrumento de interpretación de las normas penales y sobre todo sirve para analizar la tipicidad en un delito. Señalado esto, entonces podemos decir que aplicado al tema procesal, sí es posible aplicar la teoría de la imputación objetiva. Nosotros como abogados o como futuros abogados tenemos que saber cómo utilizar cada teoría en cada momento, o qué teoría se debe utilizar respecto a un determinado delito. Por eso les señalaba, por ejemplo, sería malo o errado, por ejemplo, aplicar la teoría del dominio del hecho en delitos de corrupción. Esto no va a funcionar, porque para cada tipo de delito existe una teoría que debe aplicarse. Por ejemplo, la teoría del dominio del hecho en los delitos violentos, como por ejemplo de homicidio, sí es viable aplicar. Por ejemplo, la teoría de la imputación objetiva, la Corte Suprema ha dicho, no basta aplicar teoría de la imputación objetiva, debe aplicarse conjuntamente con la teoría del dominio del hecho. Señalado esto, entonces, si hay alguna duda, estamos aptos a absolver sobre la teoría de la imputación objetiva, en vista de que este tema es dogmático y es un tema que deberíamos aterrizarlo en la práctica a través de casos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. En primer lugar, buenas noches, doctor. Mi duda son dos puntos. La teoría, ¿cómo se llama? De imputación necesaria también, ¿no? O objetiva. Sí. ¿Es aplicable también a los delitos abstractos? Uno. El segundo sería también, ¿se puede invocar en las audiencias de prisión preventiva? Ya. Estamos diciendo que la teoría de la imputación objetiva se aplica a delitos de resultado. O sea, regla general. Entonces estamos dando la respuesta que no, a los delitos abstractos. Ya. Dos,
me está diciendo que si se podría invocar en la etapa intermedia. Claro. Recordemos lo siguiente. La columna vertebral del proceso penal, ¿cuál es? ¿Acaso no es la acusación? La acusación tiene que ser clara, precisa, en espacio de tiempo y sobre todo individualizando a la persona. Si no existe esa imputación concreta, nosotros sí tenemos todo el derecho de impugnarlo o utilizar cualquier medio técnico de defensa. Por ejemplo, justo me traes a recordar de que, por ejemplo, ¿cuándo podemos plantear, por ejemplo, la precisión concreta de cargos a nivel fiscal? Por ejemplo? ¿Se podría plantear en diligencias preliminares? ¿Se debe plantear en preparatoria o en control de acusación? Imagínese que a usted le imputan un hecho genérico. A ver, por ejemplo, Juan se ha... a ver, de un tema de corrupción, por ejemplo, como lo que estoy viendo. Por ejemplo, señala el denunciante del caso de la doble percepción del señor Tonconi, señala lo siguiente. El señor Tonconi, en su condición de profesor universitario y también de exgerente de la municipalidad de Gregorio Albarracín, se apropió de X monto, ¿correcto? Se apropió de X monto durante el año 2015 al 2018. Y este hecho constituye el delito de peculado, malversación de fondos, cobro indebido, cohecho y todo lo demás. Si así nos imputa un hecho, un fáctico y varios tipos penales, como acaba de mencionar el señor fiscal, haciendo uso de la imputación concreta que estamos haciendo, que estamos analizando, como tú me mencionas, ¿dónde corresponde plantear eso? ¿O no lo hacemos? Y si no lo hacemos, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la defensa lo que requiere es saber el hecho concreto para defenderse. O sea, si me dice, por ejemplo, en negociación incompatible, los miembros del tribunal, los miembros del comité especial han omitido revisar los documentos A, B, C, D. ¿Eso es correcto o no en cuanto a una imputación? Si el delito de negociación incompatible no es un delito de omisión, sino es un delito de acción. Ese hecho, por ejemplo, si así ha sido planteado en lo fáctico, ¿dónde debemos plantear el medio técnico de defensa? ¿Acaso no debemos plantearlo en la preparatoria? Debemos plantearlo en la preparatoria. Entonces, yo quiero esta noche también señalarles que la precisión de cargos lo puedes plantear en la preparatoria. Y existe incluso, no recuerdo el número, de una casación de la Corte Suprema que respalde esa tesis. O sea, si usted quiere saber, y debe saber en sí, cómo defender a tu cliente, deberías plantear la imputación concreta de los cargos en la preparatoria. Pero la imputación concreta, ya así firme, llamemos así, que no puede modificarse, será en la acusación. Y yo sí comparto la idea, colega, de que sí se puede cuestionar en la etapa intermedia el tema de la imputación, porque una falsa, o no, una que no, y al menos así, no falsa, sino no haber hecho una correcta calificación del hecho fáctico y la adecuación en el tipo, de cierto modo lleva un caso vago a juicio oral. Y considero que también aquí en Tacna está pasando lo siguiente. ¿Por qué consideran, por ejemplo, que ahora los juicios orales ya se están programando para el 2020? Para octubre, septiembre, incluso ya va a llegar creo que al 2021. ¿Acaso no es porque uno de los factores es de que los juzgados de investigación preparatoria no están cumpliendo su rol? ¿O los abogados no estamos cumpliendo nuestro rol? Ya estamos 10 años o más, creo, en Tacna con el nuevo Código Procesal Penal, pero lo que vemos en la práctica ¿qué es? Que todos los casos, o la gran mayoría de casos, están llegando a juicio oral. ¿Y esto que está trayendo? Se está saturando los juzgados de juzgamiento. Y hay muchos casos que llegan a juzgamiento sin necesidad, en este caso, de haber pasado todo ese filtro. Para decir sobre todo, yo tengo dos casos, por ejemplo, casos normativos. Casos donde hay solamente es un tema de interpretación y no de probanza de lo fáctico. Entonces, también pues si hay amigos, colegas o estudiantes de Derecho, sería bueno que se planteen, por ejemplo, para un tema de tesis, cuáles son los factores que inciden en la deficiente aplicación del nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, en Tacna, porque todos los casos, o la gran mayoría de casos, está llegando a juicio. Yo considero, por ejemplo, que el juez de investigación preparatoria no está cumpliendo ese rol de decir estos casos no merecen ir a juicio oral y estos sí deben llegar a juicio oral. Entonces,
En el tema netamente práctico, aplicando la teoría de la imputación objetiva, también nosotros podemos hacer eso. Podemos usar, por ejemplo, la precisión de cargos en la preparatoria y en la etapa intermedia incluso podemos pedir la tipicidad de la conducta. ¿Algo más sobre este tema? ¿O alguien tiene alguna duda o quiere preguntar sobre este tema aplicado incluso al proceso penal? Doctor, quería preguntarle un caso. Ponele Ya, dígame el facto. ejemplo. Actualmente está pasando, por ejemplo, los corruptos ya están ganando terreno, porque justamente no hay... Pero ese tema es valorativo. Yo no quisiera entrar al tema valorativo. Dígame el fáctico y nosotros vemos qué debe hacerse. Bien. Por ejemplo, como jefe máximo yo he cometido, ¿no? La corrupción, pero cuando ya no soy jefe hay otro. Cuando lo están imputando y hay una persona que lo denuncia y lo hace atacar mediante sus amistades, mediante los estudiantes, busca para atacar a la persona que ha denunciado. Entonces es notorio, pero saben de que él no va a pasar nada. Ya, lo que vemos, disculpe que te corte, todavía no entiendo dónde está el fáctico. O sea, el hecho que, cuando hablamos de corrupción, eso sí quiero precisar bien. Hay corrupción, no solamente lo cometen los funcionarios y servidores públicos, también cometen corrupción los particulares. Y un claro ejemplo es el delito de cohecho activo genérico. ¿Qué quiere decir esto? El que entrega el dinero al funcionario también comete delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho activo genérico, al igual que el que recibe. Entonces, si hablamos de corrupción de funcionarios, estamos hablando de abuso de autoridad, estamos hablando de colusión, negociación incompatible, los cohechos, malversación. Por eso yo quisiera que nos precise en qué consiste el fáctico. El hecho es de que, por ejemplo, los recursos ordinarios que vienen desde el MEC para los trabajadores, entonces ese dinero lo pagan unos meses y cuando entra de director le retira esos derechos a los trabajadores para poder dirigirlo a otro. Entonces eso es, el fáctico ahí va por dos lados. ¿Especulado o malversación de fondos? Ahí. O sea, tú me estás diciendo, hay una transferencia del MEP de recursos para pagos, digamos, de planillas. ¿Ya? ¿Y qué pasa? El titular de la entidad lo está dirigiendo a otro lado, o lo ha dirigido a otro sector. Ya los ha repartido. Correcto. Todo. Pero el fiscal, ¿qué dice? Ay, no, tráiganos los derechos, cuando el fiscal puede pedir de oficio, ¿no? Ya. Los medios, ¿no? En todo caso, la pregunta sería, ¿es delito de peculado o es malversación de fondos? Y la segunda es, ¿qué actos de investigación debe hacerse para acreditar ese delito? ¿Cierto? Correcto. Entonces, yo creo que, en primer lugar, para decir malversación de fondos, tiene que haber dos presupuestos. Primero, que debe ser, ese bien es un fondo público, destinado a un tema específico, por ejemplo, el tema de pago de planillas. El primer requisito es que eso debe ser desviado, sin justificación alguna, y dos, debe causar un perjuicio. O sea, ese acto de la desviación de los caudales debe causar un perjuicio ¿a quién? No, a ese rubro al que estaba en este caso destinado. Yo creo que para decir malversación habría que analizar primero si es peculado o malversación. Pero, ¿qué actos de investigación realizar ahí, por ejemplo? En la Fiscalía lo que deben decir lo siguiente. Primero hay que acreditar qué cosa, que es funcionario servidor público. ¿Cómo? Con el mojo rojo. O si no, con el famoso CAP, que viene a ser el cuadro de asignación de personal. Segundo, hay que utilizar el 425 del Código Penal, que habla quién es funcionario servidor público. También, no sé si acá saben todos, que no es necesario que tú trabajes directamente en la entidad para ser funcionario servidor público. Basta incluso una orden de servicio para que tú seas servidor público. Entonces, revisen también el 425. El segundo, habría que ver eso, lo que yo te digo, de acuerdo a los elementos que tiene el tipo penal de malversación de fondos, habría que analizar si ha sido desviado definitivamente esa partida, por ejemplo, y esa partida ha ocasionado el perjuicio en este caso, al personal que iba a recibir la planilla. ¿Dónde es el caso? ¿Acá en Tacna? Sí. ¿Y qué pasó con el caso? ¿Lo archivaron o ya está en juicio? Está todavía así en investigación. En investigación, correcto.
Entonces, lo que tienen que hacer es conversar, en este caso, con el fiscal y hacer una estrategia de investigación. Una cosa más, en delito de corrupción de funcionarios, ¿qué tipo de prueba es la prueba madre? Hay dos tipos de pruebas, ¿no? Llamemos así. Hay una prueba por indicios y una prueba directa. Ya, si llamamos prueba, dividimos en tres en la prueba. Prueba personal, documental y pericial, llamemos así. ¿Ya? ¿Qué tipo de prueba es la prueba madre en corrupción? ¿Acaso no es la prueba documental? Esa es la prueba documental. O sea, en corrupción desde mi punto de vista es la prueba documental, la prueba madre. El fiscal, si quiere acreditar un hecho, tiene que tener prueba documental más prueba personal para decir este caso se ha cometido. Ya, entonces lo que como sugerencia se podría decir es que usted tiene que coordinar, o ese grupo de personas que son agraviadas deberían coordinar con el fiscal para hacer una estrategia de investigación. El tema es que cuando se hace una estrategia de investigación siempre hay que tener en cuenta qué cosa, los elementos del delito. ¿Qué quiere decir esto? Mejor dicho, los requisitos del delito. Llamemos, peculado. ¿Cuáles son los requisitos? Funcionario servidor público. Si es por apropiación. Segundo requisito, que tenga la administración, custodia o percepción de ese bien. Y el tercero, que se haya apropiado. Entonces, para culminar con esto, y si hay otras preguntas lo vamos a seguir absorbiendo. El tema de la investigación, en este caso de corrupción, hágalo desde el punto de vista, como acaban de mencionar, criminalístico, usando sobre todo la prueba personal y la documental. ¿Alguien que quiera preguntar otro tema? ¿Nadie tiene ningún problema o no han visto? ¿O tienen un problema, un caso real que quieren, cómo podríamos resolverlo? Porque los problemas reales están ahí. ¿Eh? ¿Alguien ha litigado o viene litigando algún caso que tiene algún problema, así como el de la doctora? ¿Y cómo nosotros podemos enfrentarnos a la fiscalía? El doctor acaba de hablar, por ejemplo, de las celdas, ¿no? Acaba de hablar de las celdas, de las llamadas telefónicas. Por ejemplo, eso yo ya había escuchado cuando fui asistente de distinción fiscal en Lima en el año 2011. ¿Cómo se hacía? Fácil. No es necesario llevar al policía perito. Tú pides a Telefónica que te remita, en este caso Telefónica, ahora hay varios, que te remita, se llama como un historial, así como en el Excel te dan el historial, de dónde a dónde es la llamada. 1, 2, ¿cuánto es el tiempo de llamada? Tercero, es justamente ahora lo que se le llama pues geolocalización, o sea, específicamente de qué punto. Por ejemplo, si la llamada fue de Piura, va a salir de Piura. Si la llamada ha sido de Tacna, también va a ser de Tacna. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué Martín Belaúnde del Ocio cayó en Bolivia? ¿Saben? Justamente fue por eso. El tema en concreto es este aparatito que tenemos todos, este aparatito, por más que lo apagues, emite señales, como lo ha señalado el doctor, que tiene radiación a las antenas y que transmite, por más que esté apagado. La única forma que tú digas que no está apagado, no me van a ubicar por este aparato, es sacar la batería y dejarlo deshecho. En el caso de Belaúnde, yo participé en la extradición, conjuntamente con el Procurador Nacional. Y teníamos conocimiento, por ejemplo, él iba a salir de Bolivia a Brasil. Y justamente uno de los indicios para que la policía le caiga fue el celular. No es que llamó, sino que las ondas que mandaba la señal del aparato celular hizo que se le ubicara. Claro, esos temas son temas especiales de investigación, pero sí son muy buenas. Claro, la fiscalía tiene que hacerlo, porque si no lo hace, va a haber insuficiencia probatoria y absolución. Una recomendación más. Como abogados, como yo soy abogado litigante ahora, solo necesitamos el 2% de duda o 1% de duda para ganar los casos. ¿El fiscal cuánto requiere para ganar el caso? Certeza. O más allá de la duda razonable. Y si nosotros en juicio le linkamos esa duda al juez, le decimos, ¿pudo haber sido o no pudo haber sido con esto? Mira, de lo que he visto en la práctica, no quiero alargar, casi el
95% o 98% de los casos que estoy viendo los he ganado. Generando sobre todo duda en juicio oral sobre el tema de la prueba. Por eso es importante conocer lo que acaban de exponer. Criminalística. Acá, por ejemplo, en Tacna, no sé si está grabándose eso, pero si está grabándose igual, habría que decirlo para que se mejore. ¿Cuántos médicos legistas existen en el Ministerio Público o Medicina Legal? En la práctica, el que he visto, no hay uno solo. En violación sexual, cuando vamos a juicio oral y nosotros queremos cuestionar al perito, ¿acaso no vamos a cuestionar su profesionalismo, su idoneidad? ¿Acaso no vamos a cuestionar el contenido de la pericia de la persona que ha realizado? Es lo mismo que un perito que se dice que es perito, que es un médico general que ingresa por un concurso a la fiscalía y luego trabaja en medicina legal, diga, yo soy perito, que sea un perito de medicina legal que ha hecho una especialidad en medicina legal y que ese certifique la pericia. He tenido un caso real y ustedes habrán escuchado. Un caso de no voy a hablar del nombre, pero sí voy a hacer mención, un caso de un ex juez de Alto de la Alianza, donde el caso fue mediático aquí en Tacna, ex profesor universitario incluso, que fue en este caso absuelto en esta corte, en las dos instancias. Por ejemplo, ahí cuestionamos el tema de la pericia. El hecho que en el sello, por ejemplo, en el documento, diga medicina legal y diga médico legista, en nada acredita que ese documento haya sido expedido por un médico legista. Y ustedes sabrán, tal vez se han capacitado ya, cómo cuestionar a los peritos, por ejemplo. Si ha sido expedido por un médico general y no por un médico legista especializado con registro nacional de especialidad, ¿esa pericia va a tener una certeza absoluta ante el juez? Ahí está la duda. ¿Y esa duda a qué te lleva? A la sentencia absolutoria. Por eso le digo, nosotros los abogados privados, llamemos así, solo necesitamos el 1 o 2% para ganar los juicios. Pero el fiscal necesita certeza o más allá de la duda razonable. Señalado esto, en todo caso, doy por finalizado mi participación porque, de cierto modo, no es materia de esta exposición hablar del tema probatorio o cómo debe obtenerse las evidencias. Tal vez haya otro taller ahí podamos participar, cómo nosotros debemos obtener las pruebas o cómo debemos debatir las pruebas de la Fiscalía en cada delito en concreto. Muchas gracias.